hermanos y amigos que nos escuchan aquí en Familia Radio Vida a través de esta señal. Qué bueno que están con nosotros, les agradecemos mucho su atención. Este es el programa número 75, hoy 4 de agosto del 2025, y vamos a continuar con la lectura del libro de los Números, haciendo una breve reseña de los capítulos 7 al 9, que es una preparación para iniciar el viaje a Parán. Recuerden toda esta escena de los primeros 6 capítulos. Estamos todavía en las faldas del monte Sinaí y siguen los preparativos todavía después de un año ahí para el viaje a Parán. Pasamos la construcción del tabernáculo, la entrega de la ley y muchas cosas que han sucedido. Y bueno, aquí hay una parte paralela de Éxodo 40, del 16 al 33, que vamos a omitir un poco, pero quiero ir al capítulo 7, donde habla de las ofrendas para la consagración del tabernáculo. Bueno, ya una vez hecho el tabernáculo, era el templo móvil que iban a llevar por el desierto. Ahora había que prepararse para el viaje, es decir, lo que iban a necesitar de la distribución del trabajo para armar y desarmar el tabernáculo durante todo su peregrinaje, que fue alrededor de 20 viajes los que hicieron a partir de esta salida al desierto de Parán, y en 20 ocasiones montaron, desmontaron en esos 40 años el tabernáculo. Y dice: aconteció que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto a todos sus utensilios. Asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, se acercaron y trajeron ofrendas delante del Señor, que consistían en 6 carros cubiertos, 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro por un buey por cada tribu, y lo ofrendaron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés y dijo: recíbelos de ellos, serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, cada uno según su ministerio. Entonces Moisés recibió esas ofrendas y le dio a los hijos de Gersón, de la tribu de los levitas, de los hijos de Aarón, 2 carros y 4 bueyes, de acuerdo al ministerio que iban a ejercer, que les tocaba la mayor parte de los postes que tenían que ver para armar el tabernáculo. A los hijos de Merari dice que les tocó 4 carros y 8 bueyes, es decir, el doble de carros y el doble de bueyes por la magnitud de su trabajo. Sin embargo, a los hijos de Coat no les dio ni bueyes ni carros, porque lo que ellos iban a cargar eran los utensilios, como el arca del pacto, que tenía unas argollas, porque eso se tenía que cargar a hombro, ¿no? O sea, entre 4 personas, 4 sacerdotes. Entonces a ellos, a los coatitas, a los hijos de Coat, no les dio ni bueyes ni carros para la transportación del tabernáculo. Luego viene la ofrenda de los príncipes. Los príncipes se refiere a cada líder de los hijos de Israel, que ofrendaron por turnos, uno cada día. El primer día, dice el verso 12, se presentó Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y bueno, aquí hay algo interesante, porque el orden que vamos a ver en que entregan las ofrendas no es el orden de nacimiento, como sucede en casi todos los acontecimientos que tienen que ver con mencionar a las 12 tribus. El orden de nacimiento, recordemos, es Rubén, Simón, Judá, Dan, Neftalí, etc. Pero aquí en esta ocasión encabeza la lista la tribu de Judá. Y bueno, ya de aquí se empieza a vislumbrar la importancia que iba a tener esta tribu, su escudo con un león, y por supuesto de ahí vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero aquí también me encontré en el Seder Olam, uno de los escritos judíos, en el capítulo 7, habla de las 10 coronas que tenían que ver con el primer día, ya que el primer día del año, el Rosh Nisan, la cabeza del mes de Nisan, hay 10 acontecimientos que sucedieron de mucha importancia. Uno es que es el primer día de la creación, según los judíos.
El primer día de las ofrendas ofrecidas para la inauguración del altar, que es esto que estamos viendo. El primer día en que Aarón y sus hijos ejercieron el sacerdocio, los Kohanim. El primer día del servicio normal del altar. El primer día en que cayó fuego del cielo sobre el altar, el día primero del mes de Nisan. El primer día en que se aplicó la orden en que las ofrendas deberían de ser consumidas. El primer día en que se aplicó la prohibición de ofrecer ofrendas fuera del campamento. Era el primer día del primer mes del año. Y también el primer día en que la presencia divina residió en el tabernáculo. Y por último fue el primer día también en que los sacerdotes pronunciaron la bendición sacerdotal, la bendición de los Kohanim. Y eso dice el Seder Olam, que son las 10 coronas del Rosh Chodesh Nisan, o sea, el día primero del mes de Nisan del calendario judío. Solo ese dato interesante. Después dice en qué consistían las ofrendas. Las ofrendas era un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata, y luego ambos con harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero del año para el holocausto, un macho cabrío y para la expiación, y para las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Y esto es prácticamente la ofrenda que presentan todas las tribus en este orden. Dice que el día segundo, el verso 18, fue el turno de la tribu de Isaacar. El verso 24, el día tercero, el príncipe de la tribu de Zabulón, que venía siendo Eliab, hijo de Elón. El cuarto día les tocó a la tribu de Rubén. El quinto día a la tribu de Simeón, pero aquí me llama la atención el nombre, era Selumiel, hijo de Surishadai, príncipe de los hijos de Simeón. Y me llamó la atención que un nombre hebreo le pusieran Shaddai, ¿no? Surishadai significa la roca del Shaddai, y habíamos visto, o vamos a encontrar muchos nombres con uno de los nombres más antiguos de Dios, El, que vienen muchísimos nombres, Daniel, ¿verdad? Ezequiel, pero Surishadai, no sé si haya otro que tenga este nombre de los más antiguos del Señor también, que significa el Todopoderoso, la roca del Shaddai y la roca del Todopoderoso. En el sexto día le tocó a los príncipes de los hijos de Gad, al séptimo día a Efraín, el octavo día a Manasés, verso 60. Este es un capítulo larguísimo, estamos abreviando. A la tribu de Benjamín, el décimo día la tribu de Dan, el undécimo día la tribu de Aser, y termina el deudécimo día el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Y esta fue la ofrenda de los príncipes, que los príncipes presentaron, ¿verdad? El día que fue ungido. En total fueron 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato era alrededor de 1,4 kg. El plato de oro, los jarros de plata eran alrededor de 770 gramos, haciendo la conversión de las medidas bíblicas, ¿verdad? Y las cucharas pesaban 110 gramos, según lo que dicen los rabinos. Y dice la Escritura en el verso 87 del capítulo 7 que todos los bueyes para el holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos del año para la ofrenda y 12 machos cabríos para la expiación. Hace un resumen de todo lo que sucedió en el capítulo 7, pero finaliza diciendo en el verso 89, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba por encima del propiciatorio que estaba en el arco del testimonio de entre los 2 querubines. Así hablaba con él. Entonces se creía que al entrar al lugar santísimo podía entrar el Aarón, el sumo sacerdote, pero también el profeta Moisés, y Dios les hablaba desde el tabernáculo y particularmente desde el arca del testimonio. El propiciatorio es la tapa del arca del testimonio. Y así cierra el capítulo 7. En el capítulo 8 habla del candelabro, que vamos a omitir su lectura porque ya la vimos cuando es una porción repetida de Éxodo 25 del 31 al 40, que ya lo analizamos. El candelabro de oro con sus 7 brazos, sus flores, sus manzanas, sus bases, etcétera, de una sola pieza de oro, 45 kilos. Y bueno, ahí les resumo todo esto de
de los primeros versos del capítulo 8. Pero luego viene la consagración de los levitas, también, aunque es un pasaje que también ya lo habíamos visto, es una repetición. Me llama mucho la atención el verso 19, que es donde quiero detenerme un poquito, porque dice el Señor: yo le he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Y esto es una referencia directa a lo que posteriormente diría el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a la iglesia de Corinto, donde dice en el capítulo 5, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encorrió a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces ya desde el libro de Números antiquísimo, Dios le estaba diciendo: yo les di a los levitas como un don para que reconcilien. Esto es la función, una función fundamental del sacerdocio antiguo, y debiera serlo también, según Pablo, en el Nuevo Testamento, del sacerdocio moderno, del ministerio, para que haya una reconciliación. El ministerio no está para dividir el cuerpo de Cristo, no está para entrar en polémicas, sino simplemente reconciliar en el amor del Señor, haciendo un llamado al perdón, a la reconciliación, a la cordura, e incluso, ¿por qué no?, a la tolerancia, ¿verdad? Soportados unos a otros en el amor del Señor. Y bueno, luego eso es prácticamente lo que viene en Números capítulo 8. Ya en Números capítulo 9 viene dos datos interesantes. En la primera parte se celebra la Pascua. Dice Números 9:1, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo, ya había pasado un año, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Y ya se da toda la instrucción, como lo había mencionado en Éxodo 2, la instrucción de la primer Pascua, la que se hizo en Egipto, no se había hecho de nuevo hasta ahora, un año después, estando en las faldas del monte Sinaí, antes de partir al desierto de Parán. Pero luego, lo curioso es de que ya no la volvieron a hacer en los 40 años, los 39 años restantes que duraron en el desierto, y los rabinos lo aceptan con esta frase: para vergüenza de Israel, no se volvió a celebrar la Pascua durante el desierto, después de esta que se celebró en el Sinaí. Y ese es un dato que me llamó muchísimo la atención. Y termina hablando de la nube que cubría el tabernáculo. Ya lo vimos en Éxodo 13, del verso 21 en adelante. Pero esto es muy importante, dice en Números 9:15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, es decir, toda la noche. Y así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, ahí acamparon los hijos de Israel. Esto sucedió, como lo vamos a ver más adelante, durante 20 veces en su estadía en el desierto. Es decir, no era de que todos los días, ahora sí vamos a irnos. Imaginen ustedes el trabajo de movilizar a miles de personas con sus tiendas de campaña, sus animales, sus pertenencias, armar y desarmar el tabernáculo cuando la nube ya se detenía, volver a armarlo, volver a estacionarse, buscar cómo armar todo, no solamente el tabernáculo, sino todo el campamento. No era tarea fácil, era tarea de mucho tiempo, y así es que esa travesía la hicieron 20 ocasiones durante los 40 años en el desierto, según lo relata el mismo libro de Números más adelante, al finalizar el libro. Y bueno, con esto llegamos a lo que es los tres capítulos que quería mostrarle, Números 8, Números 7, Números 8 y Números 9.
Pero hay un dato que quiero ampliar un poco del programa anterior donde vimos la bendición sacerdotal, ya que esta bendición es muy importante. Tenemos que los hebreos la practican desde antaño, desde que se instituyó el tabernáculo, estaban ellos, los sacerdotes, bendiciendo al pueblo. Esto sí no se dejó de hacer nunca. El pueblo bendecía al iniciar cada servicio, cada día, cada sacrificio, declarar la bendición sacerdotal de parte de los hijos de Leví, de los hijos de los levitas, ¿verdad? De la tribu de Leví, los hijos de Aarón. ¿Y qué hay de evidencia histórica? Bueno, resulta que en 1979 el arqueólogo Gabriel Barkay de la Universidad de Tel Aviv, en el moderno Israel, andaban haciendo unas excavaciones en la parte sur de Jerusalén, en la ciudad vieja, lo que era conocido como la ciudad de la luz, posteriormente la ciudad de David y posteriormente Jerusalén. Y en esa antigua ciudad andaban haciendo excavaciones, y él estaba a cargo, y encontraron un pequeño rollo del tamaño de una colilla de un cigarro, para que nos demos una idea, algo así pequeñito, un rollito de un material metálico pesado, estaba ya color ya morado, verdoso, ¿no?, por el tiempo, pero se dieron cuenta que era un rollo de metálico que estaba como enrollado, una pequeña lámina. Y al analizarlo, ¿verdad?, duraron varios años en descubrir, ¿verdad?, analizar el material de que estaba hecho y descubrir que era de plata, plata muy, muy purificada, el 99%, y que era un pequeño rollo que al extenderse, pues tenía alrededor de 12 centímetros de largo, al desenrollarlo, un pequeño rollito. Y en ese rollo, precisamente para su sorpresa, se encontraron que estaba escrito en la grafía del paleohebreo. Les he explicado un poco de esto a través de estos programas, que el hebreo tiene sus etapas de escritura. Fue un idioma, creemos que es el primer idioma, la lengua original de toda la tierra. Y al principio era solamente oral, posteriormente empezó a escribirse de manera iconográfica. Ya les hemos dicho que la cabeza de un toro era la primera letra y significaba la fuerza, el cayado del pastor, eso es otra letra que tenía que ver con el oficio pastoral, y juntando estas dos letras forman él, que es uno de los nombres más antiguos de Dios, la fuerza que me guía. Eso significa literalmente. Pero luego, ya en tiempos del reino de Israel, en tiempos del rey David, Salomón, ya la grafía estaba muy estilizada, y a ese periodo se le llama paleohebreo. Ya no eran iconográficos, sino ya eran más letras, ¿no?, más parecido a letras. Y esto es lo que estaba grabado precisamente, letras en paleohebreo. Por este solo dato se estima que este rollo es de 600 o 700 años antes de Cristo, 6, 7 siglos antes, ya que lo que marca la diferencia en la grafía del hebreo del segundo templo es la cuestión de la conquista de Babilonia, el hebreo con caracteres arameos, ya que el arameo era el idioma oficial del Imperio Babilonio, cuando en el 587 a.C., siglo VI, la conquista de Nabucodonosor a Jerusalén, los llevan cautivos a Babilonia, y entonces el hebreo sigue siendo hebreo, pero se escribe ahora con una tipografía diferente, la tipografía aramea cuadrada. Y esta grafía no es de esa escritura, quiere decir que no es del periodo del 587 en adelante, sino es hacia atrás. Entonces, por eso está de entre los 600, 700 años antes de Cristo, y pudiera remontarse incluso hasta el reino de David. Esto, que apenas fue descubierto en 1979, constituye hoy por hoy el escrito más antiguo en hebreo que nos ha llegado en ese tipo de material. Y bueno,
¿por qué llama la atención este pequeño rollo, verdad? Este pequeño rollo de 3 centímetros por 12, 15 de largo, que al extenderse era de plata. Bueno, hay varios detalles interesantes. Lo primero, el contenido. Contiene precisamente la bendición sacerdotal. Y esto nos da un dato arqueológico, histórico muy importante de que la tradición de la bendición sacerdotal era continua en las diferentes etapas del pueblo de Israel. Y bueno, y llama la atención también que cuando empiezan a analizar con qué pudieron haber hecho para empezar a hacer una lámina tan delgada de plata y luego enrollarlo y sobre todo escribir en ella requería materiales especiales. Entonces se piensa que pudo haber sido escrita por un lado con punta de diamante o con quincel de hierro muy muy delgadito, y esto alude a lo que anteriormente se había tratado de analizar qué significaba el Salmo 12:6, cuando dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Y precisamente la plata, la calidad de la plata de que consiste ese pequeño escrito de Kefet Inom en la antigua ciudad de David, pues tiene que ser una plata muy refinada, purificada 7 veces para poder llegar a ese grado de pureza de la calidad del material en el que está hecho. Y por otro lado, también pues la punta de diamante a la que hace alusión el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 1. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y estos dos pasajes que tal vez se habían entendido de manera poética o de manera alegórica hasta antes del descubrimiento de este pequeño rollo, pues ahora pues se hace de una manera literal. O sea, ese pequeño rollo pues cumple el Salmo 12:6, cumple Jeremías 17:1 y además contiene la famosa bendición sacerdotal de Números 6:24: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que ya explicamos, ¿verdad?, a detalle el programa del lunes pasado, qué significaba eso para los antiguos hebreos. Entonces, ¿qué nos dice esto, familia? Pues bueno, que los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a poder redimensionar y reinterpretar las cosas que para nosotros han sido, como dice Lucas, tan ciertísimas, ¿no? Sin embargo, antes de esto, el descubrimiento más importante había sido los rollos de Qumran, el descubrimiento que a mediados del siglo pasado, en 1945, y empezaron ahí a descubrirse una tras otra en las cuevas, alrededor de 10 cuevas en Qumran, esos escritos en rollos que datan de hasta 200, 300 años antes de Cristo, pues se consideraba que eran los más antiguos. Y esa literatura nos ayuda a corroborar las versiones actuales de la Biblia en el idioma antiguo, el hebreo, el Antiguo Testamento, y también entender lo que pensaban los judíos del segundo templo de la época de Jesús, y también entender qué otra literatura ellos tenían acceso. La comunidad de Qumran era una comunidad esenia radical que se habían alejado porque ellos pensaban que el templo había sido contaminado y que la línea herodiana no era legítima para poder ocupar el linaje de sacerdotal levítico, y entonces ellos se alejaron del templo, crearon su propia comunidad donde hacían sus celebraciones, sus rituales de purificación, tenían su propia biblioteca, hacían sus propios manuscritos y copias de los antiguos libros de la Biblia, pero también de otras cosas que pensaban en esa época, la literatura como la enoica, ¿no? Primera de Enoch, primera, segunda, tercera de Enoch,
el testamento de Abraham y el rollo de la comunidad y otros escritos muy interesantes que nos ayudan a entender la forma que vivían y creían los judíos del tiempo de Cristo y que dan pie también a las bases de la fe judeocristiana, recordando, ¿verdad?, que el cristianismo surge al inicio como parte del judaísmo y es poco a poco que se empieza a considerar por los demás como una secta más dentro del judaísmo. Recuerden que el judaísmo no era pues de una misma fe todos. Había la línea de los herodianos, había los fariseos, los saduceos, los celotes, y luego surgen los cristianos, ¿no? Bueno, los seguidores de Jesús, cristianos se le empezó a llamar mucho después en Antioquía, y la gente decía es una secta más de los judíos, pero a partir del primer concilio de Hechos 15 empieza a haber una pequeña separación inicial del cristianismo, y ya para la muerte de los apóstoles y en el periodo de los padres de la iglesia, la segunda y tercera generación de cristianos después de los apóstoles, empieza a haber una separación muy radical del cristianismo del judaísmo, a cómo empezó a sentarse las bases del cristianismo que conocemos, que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y bueno, esta cápsula, ¿verdad?, histórica, teológica, para que sigamos estando al pendiente, ¿verdad?, qué nuevos descubrimientos se pueden hacer, y creo que pues este es un canal inagotable de riquezas que el Señor tiene para nosotros, y aunque pensamos que tal vez ya hemos entendido y escuchado todo de la Biblia, el Señor nos sigue sorprendiendo día tras día. Y bueno, familia, con esto estamos llegando al final de este contenido del día de hoy, y bueno, quiero mandarle un saludo a la hermana Chuyita Pérez, que el día de ayer me reclamó, no me han mandado saludos, y es una de las fieles hermanas que nos escuchan lunes tras lunes. Y también quiero aprovechar el espacio para agradecer a la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón. Ayer nos celebraron el Día de la Familia Pastoral y pues les agradecemos muchísimo lo que hicieron por nosotros. Estuvo riquísimo la comida, nos divertimos con los sketches, con la administración que nos hicieron, el predicador, ¿verdad?, de Juan Mendívil y su esposa, ¿verdad?, que están ellos pastoreando en Álamo, su familia vinieron a ministrarnos, y bueno, el festejo, y todos los que pudieron acompañarnos, sus obsequios, sus felicitaciones, sus abrazos, sus muestras de afecto. Estamos muy, muy contentos y orgullosos de que el Señor nos permita pastorear esta bella congregación, la Segunda Iglesia de Obregón, de la colonia Cortinas, Coahuila y Montes de Oca. Y bueno, también darle gracias a Dios que pues uno de mis nietos el día sábado cumplió años, Axel Adán Choix Solano. Ya se cumplió sus 9 añitos y ya muy contentos de que la familia pues siga creciendo y estén sanos nuestros nietos. Es uno de nuestros 7 amados nietos. Y también pues aprovechamos para felicitar a nuestra hermana Aide, que esposa de nuestro hermano Librado Núñez, el obispo de nuestra Iglesia Apostólica, porque el día de hoy cumple años. En este momento deben de estar celebrándole un festejo sorpresa. La llevaron ahí de sorpresa y está mi esposo y ahorita me lo voy a unir. Así que muchas felicidades, hermana Aide, por su cumpleaños, y tal vez no lo estoy yendo ahorita en la señal al aire, pero de seguro lo va a ver el programa ya grabado. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos llegando al final del programa y pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos siguen en la señal de Radio Vida, y gracias hermana Griselda en los controles. Será el día de hoy muy atinada como siempre. Bueno, Dios los bendiga, los amamos, familia, ánimo. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por la estación que da vida.